Ilustrando tu mente. El suelo bajo nuestros pies parece firme y estable, pero en realidad la Tierra nunca está quieta. El planeta está cubierto por placas tectónicas, enormes fragmentos de la corteza terrestre que están en constante movimiento. Pero, ¿qué les hace moverse? Y más importante aún, ¿qué efectos tiene esto en nuestro mundo? Para entenderlo mejor, vamos a descubrir cómo funciona nuestro planeta desde dentro. Si cortamos la Tierra por la mitad, veríamos que tiene varias capas. En el centro está el núcleo, una zona extremadamente caliente. Alrededor del núcleo encontramos el manto, que está compuesto por roca caliente en movimiento. Y en la superficie está la corteza terrestre, que es donde vivimos. Realmente son grandes bloques de roca sólida, que está, por así decir, flotando o nadando sobre un volumen muy grande de roca fundida. Y esto es debido a que el núcleo de la Tierra es como un reactor nuclear, ¿no? Está generando mucho calor y el calor no ha permitido de que la roca circundante se pueda solidificar, sino que se mantiene en un estado viscoso. Y este estado viscoso pues hace que se genere un cierto movimiento que hace que las placas también se muevan. La corteza terrestre no es una capa sólida única, sino que está dividida en placas tectónicas, que flotan sobre el manto y se mueven lentamente. ¿Pero qué hace que las placas tectónicas se muevan? El calor, y se lo voy a ejemplificar. Por ejemplo, si usted pone una olla con agua, el contacto entre la olla y la llama genera calor, ¿no? Bueno, transmite calor. Entonces, el agua que está caliente en contacto con el fondo de la olla se vuelve menos pesada, se vuelve menos densa, ¿no? Entonces comienza a elevarse y luego llega a la superficie en contacto con el aire, se enfría y cae nuevamente, ¿no? Y esto va generando algo que llamamos corriente de convección. Igual sucede con las rocas. Esta roca que no está ni totalmente fundida ni totalmente solidificada se vuelve menos pesada, asciende a través de todo el manto de la Tierra, se va enfriando mientras va ascendiendo, se vuelve pesada y vuelve a caer, ¿no? Entonces esto se está moviendo como una gran rueda. Sin embargo, la dirección del movimiento de las ruedas puede ser en este sentido y en este sentido, y entonces las placas tectónicas se separan. Puede ser que el movimiento sea en el mismo sentido y las placas chocan, ¿no? Y es de ahí donde viene la famosa teoría de la tectónica de placas. Este movimiento de las placas tiene efectos sorprendentes en nuestro planeta. Dependiendo de cómo interactúan entre ellas, pueden ocurrir distintos fenómenos geológicos. Las placas se mueven a una velocidad muy lenta. Si las placas están chocando, se van a mover un poco más lento. Si las placas solo se están rozando, se mueven un poco más rápido. Y si se están separando también. En promedio andan entre 11 y 12 milímetros por año. Son movimientos relativamente muy lentos para el concepto que nosotros tenemos de velocidad, ¿no? Pero en el tiempo geológico, que es una escala de tiempo muy grande, en realidad son velocidades muy, muy altas. Cuando las placas se mueven, no se mueven de la misma manera siempre. Pero, ¿cómo funciona entonces? La tectónica de placas es una teoría que se fundamentó en 1960. Realmente es la unión de varias teorías que existían. Por ejemplo, el físico Wagner estableció, por ejemplo, que habían ciertas similitudes, por ejemplo, entre Sudamérica y África, ¿no? Y habían similitudes en paleontología, paleobiología, rocas, paleoclimología. Entonces él dijo, bueno, en algún momento las placas tuvieron que haber estado juntas, ¿no? Y a eso le llamamos lo que se conoce como la Pangea. Y luego decimos, bueno, pero ¿cómo se fueron separando? Entonces la tectónica de placas se basa básicamente en otra teoría que se llama la expansión del fondo oceánico. ¿Cómo es posible de que dos continentes que estuvieron unidos en algún momento ahora estén separados? Y eso se da únicamente porque el fondo oceánico se está abriendo, ¿no? Se está expandiendo. Y hasta ahí va todo bien. El tema es cómo explicamos qué mueve esas placas tectónicas, ¿no? Las placas tectónicas son movidas por las corrientes de convección, esas corrientes de roca fundida que se calientan, enfrían. Y ese movimiento de las corrientes de convección genera tres tipos de mecanismos de contacto de las placas. Uno que le llamamos de choque o subducción, que el ejemplo más claro es el que tenemos ahora en toda la fosa mesoamericana o la costa centroamericana, que es donde chocan la placa de Cocos y la placa de Caribe.
porque las corrientes de convección son prácticamente hacia en el mismo sentido, en la misma dirección. Y luego tenemos otra forma que se llama la divergencia o la separación. Y es que las placas se van separando y eso explica la expansión del fondo oceánico, ¿no? Pero también puede explicar la creación de los rifts, que es, por ejemplo, en África tenemos todo el rift del lago Victoria, que es una porción de la placa africana que se está separando porque un bloque se mueve en un sentido y otro bloque que se mueve en otro sentido. Pero también lo podemos tener en Honduras, ¿no? Vemos los valles grandes como el Valle de Sula o el Valle de, no sé, el que ustedes quieran, el de Zamorano, el de Jamastrán. Son valles que se están dando por la separación también de esta porción de la corteza terrestre. Entonces, ¿qué genera el choque de las placas? Básicamente las corrientes de convección. Cuando dos placas chocan, pueden formar montañas enormes. Cuando se separan, pueden dar origen a nuevos océanos. Y cuando se deslizan una junto a la otra, pueden provocar terremotos. Cuando estas placas se están chocando una contra otra o se están separando o solo están rozando, estamos acumulando energía. Si bien es cierto, percibir que una roca puede ser elástica es un concepto muy difícil de aceptar, las rocas acumulan energía y ellas tienen un límite que se llama el límite plástico. Es decir, usted aplica un esfuerzo, le aplica un esfuerzo a un objeto, elimina el esfuerzo y recupera su forma. Ese es un límite plástico, puede volver a su misma forma. Aplica un esfuerzo, retira el esfuerzo y el cuerpo no recupera su forma, es un límite plástico. Cuando rebasamos ese límite plástico está la ruptura y es lo que sucede con las rocas. Entonces la acumulación de esta energía, sea por empuje, por extensión o por roce, hace que la roca se rompa y la ruptura de esa roca genera la liberación de energía y esta liberación de energía se manifiesta como ondas sísmicas y estas ondas sísmicas viajan a diferentes velocidades según el medio en que se muevan. El movimiento de las placas no ocurre de manera uniforme en todo el mundo. Existen regiones donde la actividad sísmica y volcánica es mucho más intensa. En algunas ocasiones, no muy comunes, se puede percibir el sonido de las placas separándose. Esto va a depender de la profundidad que se tenga del movimiento de placas. Está documentado de que se generan ruidos cuando se da la ruptura, porque al final lo que usted rompe es la roca, ¿no? Y es como que rompa cualquier objeto, siempre va a sonar por la fractura. Y sí, el sismo que tuvimos quizás está relacionado a esas zonas de apertura que le he mencionado, porque está cerca del Graben del Moroselí y del Graben del Zamorano, que nosotros le llamamos valles, pero técnicamente se llaman Graben. Entonces probablemente esta acumulación de energía que sea por la separación de uno de los dos, no estamos seguros, generó ese pequeño sismo de carácter local que generó este fenómeno que ha llamado mucho la atención porque es primera vez que se ha registrado en Honduras. Un ejemplo es el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde las placas chocan constantemente, generando terremotos y la mayor cantidad de volcanes activos del planeta. En algunos lugares del mundo, por ejemplo el famoso Cinturón de Fuego, que es el que cubre todo el Océano Pacífico, esa zona está más dominada por zonas de subducción. Entonces las zonas de subducción tienen mucha creatividad, por así decirlo. Por ejemplo, en Centroamérica nosotros tenemos la actual cordillera volcánica cuaternaria, que le llamamos, que es la cadena volcánica más reciente. Sin embargo, desde hace 60 millones de años, esta cadena volcánica ha venido migrando desde el norte, ha venido migrando hacia llegar a su posición actual. Y esto lo que nos indica es que desde hace 60 millones de años tenemos estos fenómenos. Entonces, el empuje que hace la placa de Cocos hacia la placa de Caribe, si bien es cierto, es en este sentido, pero al mismo tiempo la va arrastrando, ¿no? Y el arrastre genera que ella se flexione, acumule mucha energía en esta parte, se rompa y parte del magma o roca fundida que está aquí asciende por esa fractura y nos genera toda la zona volcánica que tenemos, toda la cadena volcánica. Este fenómeno ha venido ocurriendo desde hace 60 millones de años. Pero ¿por qué Honduras no tiene volcanes activos, no? Es la pregunta que todos nos hacemos. La teoría es que mientras más pronunciado es este ángulo de subducción, mayor va a ser la parte de curvatura y más se va a romper esto y va a haber ascenso de material. Justo en el Golfo de Fonseca, frente a nosotros, ese ángulo es prácticamente plano y nos deja sin volcanes activos. Las placas tectónicas se mueven porque la Tierra está viva por dentro. Aunque este movimiento es muy lento, solo unos centímetros al año, sus efectos pueden ser enormes.
Gracias al movimiento de las placas, nuestro planeta sigue cambiando, formando montañas, abriendo océanos y provocando terremotos y volcanes. Es un recordatorio de que vivimos en un mundo dinámico y en constante transformación. ¿Qué otras curiosidades sobre la Tierra te gustaría explorar? Sigue descubriendo con nosotros en Ilustrando tu Mente. ¡Hasta la próxima!